Jueves 26 de julio, hoy es el Día de los Abuelos y yo me quedo con una frase. Hay una película de Bernardo Bertolucci del año 2005, por cierto, donde aparece esta muchacha Eva Green por primera vez y se llaman Los Soñadores. Y ellos dicen una frase que yo creo que vale la pena recordarla un día como hoy. Dice, cuando uno es joven, uno ve que los papás de tus amigos siempre parecen más cool que tus papás, pero tus abuelos jamás. Tus abuelos siempre parecen los mejores del mundo. Así que hoy, Día de los Abuelos, bueno, tengo que felicitar a don José y a todos los que tienen la dicha de ser abuelos. Yo creo que es ser doblemente papá, es decir, es ser doblemente padre, tener esa dicha dos veces, y hoy es un día que vale la pena recordar, porque obviamente se celebra también el Día de San Joaquín y el Día de Santa Ana, los abuelos de Jesús, por eso viene esta celebración. Hoy también es el Día de Conservación de los Manglares, y para nosotros que tenemos la dicha de tener, pues, alguien me dijo que son como una especie de push button del mar, ahí se genera y ahí se reproduce todo. Pues y nosotros desgraciadamente no le damos el valor que tienen estos manglares y al contrario, pareciera que fueran enemigos de la sociedad. Bueno, ellos son los que nos cuidan, ellos son los que nos protegen en inundaciones, ellos son los que nos protegen en maremotos, ellos son los que hacen que el nivel del mar no se trague ciudades como esta. Así que espero que tomamos conciencia de un día como hoy, de una ciudad privilegiada con esta barrera natural que son los manglares. Vamos al año 711. ¿Por qué? Porque hoy día es uno de los puntos de inflexión, sin lugar a dudas, para nosotros, que tenemos una cultura hispánica. ¿Por qué? Porque un día como hoy, tropas musulmanas invaden la península ibérica, ganan la batalla de Guadalete al rey Rodrigo, se termina el reinado visigodo y esto pues provoca la presencia musulmana por los próximos casi 700, casi 800 años. Bueno, tan fuerte fue esa presencia, no solamente nosotros somos hijos de esa mezcla del mozárabe, de esa fusión que hubo en la península ibérica. Gran parte de nuestro lenguaje, pues, almohada, ojalá, pues alambique, naranja, todas esas palabras son heredadas del árabe. Y no solamente eso, sino la cultura que generaron. Pues Córdoba tal vez fue la ciudad más moderna de su tiempo, era una especie de Silicon Valley de la Edad Media, donde pues, se juntaron estas tres culturas, la árabe, la judía y la cristiana, y pues desgraciadamente los irracionalismos religiosos hicieron pues esa diáspora y que cada una de estas religiones monoteístas se radicalizasen. Bueno, hablando de hechos históricos que tienen muchísima relación con nuestro continente, vamos a 1581. ¿Por qué? Porque un día como hoy se da el acta de abjuración. ¿Qué significa esto? Que las provincias de los países árabes pues, declaran su independencia de España. ¿Y por qué es tan importante esto? Uno, porque la mayor parte del oro ganado en América terminó en esos lodos de Flandes, en una especie de guerra de Vietnam a la española en el siglo XIX, la guerra de los 80 años. Pues España, con tropas en un área hostil, con un vecino hostil, que era Francia, tratando pues de mantener la unidad de estas provincias, que hicieron una especie de sinécdoque. ¿Qué significa sinécdoque? Bueno, sinécdoque es un juego de palabras donde el todo coge el nombre de una de sus partes. Y como pueden ver, una de las provincias se llamaba Holanda, y por eso, pues, este grupo de países se llamó Holanda. Bueno, se dividió, y una parte católica se fue hacia Bélgica y la parte, pues, protestante se fue hacia Holanda. Pues, hablar de la guerra de Flandes todavía hoy tiene repercusiones. Por ejemplo, el himno de Holanda es un himno que demuestra un poco esos países que tienen tantas culturas. El himno de Holanda empieza diciendo: reconocemos nuestra sangre germana. Y su última frase dice: y reconocemos lealtad al rey de España. Cosas que solamente pueden pasar en Europa y que solo los europeos pueden entender. Incluso en Holanda, todavía a principios del siglo XIX, mediados del siglo XIX, se asustaba a los niños diciendo que venía el duque de Alba, que también
pues, pues hizo sus verdaderos desastres y verdaderas sangrías por esos lares. En fin. Vamos a 1847, porque ustedes saben que Estados Unidos tuvo territorio en África. Pues de ahí viene Liberia. Liberia, este país, un estado fallido, pero de manual. ¿Qué hicieron? Dijeron, bueno, ya que nosotros trajimos a esta gente de África, vamos a preguntarles, al que quiera regresarse a África, que se vaya a ese país. Y le ponemos Liberia, por eso la capital es Monrovia, porque, pues, en honor al presidente de Estados Unidos, que en ese momento era el presidente Monroe, ellos hacen ese país y ese país decide independizarse. Bueno, se independiza al final, pues desde ahí ha dado tumbos hasta el día de hoy, que es casi un estado salido, poco más de la era de la era de piedra. Monrovia es una de las ciudades más peligrosas del mundo y este país, pues a pesar de tener esa, porque es un país que tiene un antecedente anglosajón, porque fueron pues negros libertos americanos los que lo poblaron, pero en fin. Vamos a 1945. Yo creo que esta es una clase de política. Un presidente que es bueno en guerra es un presidente que vale la pena mantener en la paz. Bueno, los ingleses fueron a elecciones y es algo bastante bien explicado por la última trilogía de este escritor inglés, pues, en su momento escribió Los Pilares de la Tierra, y que él pues, explica lo que fueron las elecciones de 1945. Winston Churchill, pues el hombre que había ganado la Segunda Guerra Mundial, va a elecciones contra el líder laborista Clemente Attlee. Él incluso estaba tan seguro que ganaba las elecciones que se fue a la conferencia de Potsdam. Bueno, estamos hablando de la figura política más importante del siglo XX. Bueno, pierde las elecciones. Los ingleses pues querían hacer una especie de catarsis, y la catarsis incluía quitarse al líder que los llevó a la victoria para olvidar la guerra y empezar de cero con un partido laborista cuyo plan era un partido hecho para la paz, pues socializar la salud, socializar la medicina, pues hacer las cosas como debían ser. Churchill pierde esa elección. Acuérdense que el relevo en estos países es automático. Él tiene que salir de la conferencia de Potsdam y llega Clemente Attlee como nuevo primer ministro. Churchill entra en una depresión. Él le llamaba a la depresión ese perro negro que me persigue. ¿Qué hizo él? Lo que yo también hubiera hecho si hubiera tenido el dinero. Pues agarró su atelier de pintura, se embarcó con 70 botellas de champaña y se fue. En una especie de retiro para volver en 1951 y ser electo nuevamente primer ministro del Reino Unido. Vamos a 1953, porque un día como hoy es una especie de fecha pues mística dentro de la izquierda radical latinoamericana. Pues Fidel Castro y otro bueno, desarrapado, para decirlo de alguna forma, tratan de asaltar el cuartel de Moncada. Quienes hayan ido a Cuba saben que el cuartel de Moncada es como uno tratar de asaltar la base de Howard o la base de Albrook con todo el ejército americano adentro. Bueno, pasó lo que tenía que pasar, casi la mayor parte de ellos son fusilados, pero Fidel Castro, al igual que hizo Hitler en aquel juicio de 1923 después del putsch, pues utilizó la tribuna para lanzar una proclama: la historia me absolverá. Esa fue la base de su programa político. Él se exilia después en México y lo que viene después casi es pues, ya pues, historia dada. ¿Qué pasa también en ese momento? Bueno, sobre el cuartel de Moncada, el señor presidente de ese momento, Fulgencio Batista, estaba pues entregando unos premios de una carrera de lancha. Bueno, Fulgencio Batista, que no era el más listo de la clase, tanto así que su biografía empieza diciendo que su gran habilidad era que él era un experto en aquello de la taquigrafía, un hombre que pasó de sargento a general a coronel porque el embajador de Estados Unidos no podía hablar con alguien de un rango tan bajo, pero cosas de la historia latinoamericana.
Vamos a 1956. Durante la Guerra Fría, ojo con este año, porque yo creo que como ningún otro, pues fue un año que vivimos en peligro. Y uno de los dos puntos en el cual la cosa se puso tensa es esto. Egipto nacionaliza el canal de Suez. Pues entra en pánico tanto la Cancillería británica como la francesa, mandan tropas a Egipto, Israel invade. En ese preciso momento, pues los rusos entran en Budapest. Estados Unidos afortunadamente estaba en elecciones y afortunadamente tenía un cabeza fría, como lo era Eisenhower en la presidencia, que evitó pues, que las dos cosas volvieran a su nivel. Egipto se logra salir con la suya, nacionaliza esta compañía del canal de Suez y pues los rusos entraron en Hungría y pues los húngaros terminaron pues, con bastantes muertos y con el obispo de Hungría, es decir, el arzobispo de Hungría, pues pasó los próximos 15 años exilado dentro de la Embajada de los Estados Unidos en Budapest. En fin, eso de Hungría, harina otro costal.